Ahora le doy la palabra al doctor Juan Carlos Mesa García, que continúa con la presentación. Muchas gracias. Gracias, Alexandra. Bien, buenas noches. Bienvenidos a este programa de videoconferencias organizado por ASPEFAM sobre un tema trascendental como lo es el conocimiento epidemiológico y clínico actual de la infección por coronavirus. Se encuentra con nosotros el presidente de ASPEFAM, el doctor Miguel Farfán, al que le damos la más cordial bienvenida y el agradecimiento por su gestión que nos permite actividades novedosas como esta y sobre todo efectivas, ¿no? En estos momentos en los cuales es difícil conectarnos, sobre todo para el bien de todos los estudiantes de medicina y profesionales médicos que nos acompañan. El tema de hoy es abordaje clínico y tratamiento del COVID-19. Tenemos como expositor al doctor José Eduardo Gotuso Herencia, conocido por todos nosotros. Su formación básicamente ha sido en la Cayetano Heredia. Tiene 2 especialidades, medicina interna y enfermedades infecciosas y tropicales. Tiene grado de maestro en la Cayetano. Y voy a mencionar algunas de las credenciales que él tiene. Él es profesor adjunto del programa de entrenamiento para Latinoamérica William Harrington de la Universidad de Miami. Es profesor adjunto del Departamento Internacional de Salud de la Universidad de Johns Hopkins. Es profesor adjunto del Departamento de Medicina de la Universidad de Alabama, en Estados Unidos. Es profesor adjunto del Departamento de la Facultad de Medicina de la Cayetano Heredia, actualmente profesor emérito de la Cayetano Heredia. Es jefe del Departamento de Enfermedades Infecciosas y Tropicales de Cayetano Heredia del año 95 a 2017. Director del Instituto de Medicina Tropical Alexander von Humboldt en el 95 a 2017. Es doctor honoris causa de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica, Universidad Privada del Norte y Universidad Nacional de Ucayali. Es consultor de expertos de la OMS y la OPS y tiene más de 450 publicaciones en revistas de alto impacto. Como ustedes pueden ver, tiene una trayectoria impecable, es maestro de muchas generaciones a las cuales yo me incluyo, docente investigador por excelencia. Quien nos va a tocar quizás el tema más difícil y donde más respuestas necesitamos, la razón de que hablamos de una clínica, de una enfermedad totalmente nueva, en un medio de una pandemia, con un gran impacto tanto social y de mortalidad, donde hay muchos tratamientos propuestos, muchos de ellos con bajo nivel de evidencia, con organizaciones como la FDA que han autorizado medicamentos como cloroquina, ivermectina, plasma de convalecientes, para el tratamiento de COVID-19, totalmente inusual. Todos conocemos de la exigencia de esta entidad, pero nos damos cuenta del problema en el cual estamos y hay abierto muchas posibilidades de tratamiento. Entonces, con todo este preámbulo, doctor Gotuso, invitamos a su clase que nos va a dar el día de hoy, abordaje clínico y tratamiento de COVID-19, no sin antes decirle que tenemos 45 minutos y el soporte le irán indicando el avance del tiempo para que usted pueda modular su tiempo. Doctor Gotuso, adelante, por favor. Muchas gracias, muy buenas noches. Para mí es un gusto compartir con ustedes y estar cerca de ASPEFAM en esta actividad tan importante, ya que pasamos con una pandemia única en la historia. Y me voy a permitir tocar algunos temas que probablemente ya ustedes los han escuchado, pero que es bien importante para mí poder traerlos a colación a propósito de este nuevo virus. Como se ha dicho, este es un nuevo virus y esta es una condición, digamos, que es importante mirarla. Todos recuerdan de que las pandemias lamentablemente no se pueden pronosticar. Estas son las pandemias que ocurren en el último siglo. Estas son las pandemias que han ocurrido durante estos años, siendo la pandemia española la más importante en 1918, 1919. En todos estos casos fueron virus respiratorios. Desde temprano, cuando apareció el H1, hubo mucha discusión que quiero entrar, porque ha sido un problema importante de pensar de que las máscaras N95 podían ser iguales que las máscaras, digamos, quirúrgicas, y la respuesta es que ha sido sí. Para influenza todavía no hay esa información, pero sí desde ahora quiero mencionar esto porque todo el mundo siempre me pregunta por el tema de las máscaras y podemos discutir más adelante lo que tenemos que hacer. Recuérdese bien que hay 2 tipos de coronavirus. Los betavirus son los que tienen que ver con lo que es una zoonosis que viene de los animales,
y que termina afectando al ser humano de una serie de mecanismos. Este es el primer coronavirus que hubo, que se llama el SARS, que comenzó en Guangdong, también en la China, y se extendió, y que sirve para mirar lo que ha pasado. En esa época, este virus no tenía tratamientos adecuados y no había vacunas, pero felizmente desapareció antes de los 6 meses de todo el mundo. Así que si miramos esto, es bien importante que los coronavirus existen en los seres humanos, pero este nuevo coronavirus es un nuevo virus que existe en la humanidad. Este virus no ha existido antes y es un virus que ha hecho un salto de los animales hacia el ser humano. Este virus además se reconoce que está en la nasofaringe, se reconoce que incluso algunas veces puede estar en la conjuntiva, se reconoce que está en el esputo, se reconoce también que puede estar incluso en las heces o en la orina, pero es una cosa transitoria que no tiene hasta ahora ningún rol en la transmisión. En la orina no se ha encontrado y en la sangre pasa una fase que vamos a discutir para explicar el tratamiento, una fase de viremia. Cuando uno quiere mirar la información, tenemos que mirar qué está pasando en la China para después, ha habido copias exactas en Europa y recientemente en Estados Unidos. Cuando aparece la primera gran publicación de la China, ¿qué se nos dice? Que esta es una enfermedad que sorprendentemente casi no afectó a los niños, que afectó a las personas, había 1% de niños, que afectó fundamentalmente a los adultos de edad 30, 60 y especialmente hasta 70, y finalmente a las personas mayores. O sea, esta es una enfermedad que, aunque lo vamos a ver en los niños, es muy poco frecuente, sin embargo son grandes transmisores. El cuadro clínico inicial se parece a muchas enfermedades, o sea, comienza uno con dolor en la garganta, dolor nasal, y después de eso el paciente comienza a tener malestar general, y más en los siguientes días aparece tos. Casi siempre estos pacientes en las primeras 48 horas sí tienen fiebre. O sea, lo que pasa cuando uno los mira a través del tiempo, muchas veces ha pasado por la fiebre al comienzo. Se dice que además la rinorrea, cuando uno comienza con un síndrome respiratorio alto, normalmente comienza con rinorrea. Eso no ocurre habitualmente con coronavirus, eso ocurre en la fase más tardía. Esta es una perla clínica que queremos demostrar si ha sido cierto en el Perú o no. Normalmente, como digo, la fiebre, cuando uno estudia bien las historias, la mayoría de pacientes han tenido fiebre al comienzo. Pero lo que es importante es que temprano en los análisis uno encuentra, ¿qué cosa encuentra? Linfopenia, tiempo de protrombina aumentada y DHL aumentada, y se encuentra, digamos, unos rayos X bien importantes de una neumonía bilateral, y cuando se hace tomografía se encuentra una cosa bastante típica reconocida hasta ahora. La otra cosa que es importante es, más del 80% de pacientes no hacen enfermedad, son leves, moderados o son asintomáticos. Concepto importante, porque cuando discutamos el tratamiento tenemos que discutir eso. Y entonces hay 14% en la China que hicieron curso severo y fueron hospitalizados, y 5% entraron a nivel crítico. Y entonces la pregunta es, ¿qué pasó entonces? Y resulta que la mortalidad comienza a ser elevada en personas mayores de 80 años. Pero la mortalidad va subiendo cada década, es decir, desde los 60 años para arriba comienza a subir. Y entonces es bien importante que se reconozca esta situación. El personal de salud también se infecta, como ocurrió en Wuhan, que el 3.8% de estas personas se enfermaron. Esto es un poco lo que decía, no hubo ningún niño fallecido en China, hubo uno de cada estos grupos etarios, y cuando uno llega a los 50 años ya comienzan a aparecer 1.3% de mortalidad, cuando uno sube a los 60 es 4%, después se duplica a 8 y después se duplica prácticamente a 16. O sea, cada década implicó que se duplicaba el número de fallecidos. Este es un concepto que para mí es vital en las discusiones que tenemos sobre el tratamiento. Eso fue en la China. Pero si ustedes miran, en Italia ocurre lo mismo. En Italia no hubo ningún fallecido antes de los 30 años de edad, al comienzo. Estoy hablando de los primeros casos de fallecimiento. Ellos lamentablemente ahora tienen más de 10.000 casos, pero comienzan a aparecer a partir de los 30 años. ¿Y dónde está el grueso del grupo? A partir de los 70, 80 para arriba,
ahí está prácticamente el grueso de todos los casos que ellos han tenido. Entonces, cuando miramos en España sucede lo mismo. En los chicos menores de 9 años no tuvieron ningún fallecido, entre 10 y 20 tuvieron un fallecido, y cuando de nuevo vamos hacia abajo, de nuevo, el grupo mayor, 541 mayores de 80, 160, esto es hasta el 22 de marzo, estas cifras cambian todos los días, pero el perfil no cambia. O sea, es bien importante si vamos a dar un tratamiento, a quién le vamos a dar un tratamiento, porque uno da tratamiento para dos cosas: cortar la enfermedad, reducir las complicaciones o evitarla, digamos, rápidamente la transmisión respiratoria. Lamentablemente sobre eso todavía no tenemos nada. Es importante que entendamos los tratamientos en relación a las dos fases. La primera fase, que normalmente dura de 5 a 7 días, o sea, la fase de incubación es de 3 a 7 días, pero inmediatamente ya comienza a aparecer una respuesta viral. Al comienzo es como cualquier virosis, ¿no? Como digo, fiebre, malestar, decaimiento, dolor de garganta, y entonces en esa fase hay una gran cantidad de viremia que va pasando hacia la célula seca del pulmón, algunas del corazón, algunas del intestino. Entonces, esta primera fase es la fase clínica. De ahí aparece unos días de una tranquilidad, igual que pasa en dengue, pero inmediatamente comienza a aparecer el daño sobre la respuesta inflamatoria. Y esa respuesta inflamatoria es la que produce un daño pulmonar extenso de manera importante. Entonces, si esto lo miramos entre 5 y 7 días, aquí aparecen 2 a 4 días, y después más o menos entre 8 y 14 días aparece esta segunda fase que termina en la muerte de los pacientes o en la recuperación lenta de esa condición. Entonces, primera condición: no existe una vacuna, de acuerdo. Hay que ponernos en la lista para poder ayudar a las personas. Tenemos que buscar medidas comunes para la prevención de virus respiratorios. Hay que evitar contactos cercanos, y lo voy a discutir más adelante. Hay que evitar tocarse los ojos, la nariz, la boca, y quedarse en casa si uno está enfermo, y hay que cubrirse cuando tose o estornuda. Voy a insistir un poco más adelante eso. El lavado de manos no deja de ser más que una de las mejores medidas de prevención, y la limpieza de las superficies, de acuerdo a que el virus puede sobrevivir en algunos sistemas por algunas horas, y por lo tanto es importante mirar. Esto es solamente para mostrar qué es lo que ocurre, y por eso miramos que normalmente se ha dicho de 1 a 2 metros. Normalmente más allá de 2 metros, por más que uno tosa, ya todo el virus se cae al suelo y se queda ahí, y no pasa hacia el aire no queda flotando, por si acaso. O sea, esta es una enfermedad que el aire cerca a los pacientes sí está, pero de ahí, por más que ha habido un estudio experimental que así hicieron aerosol, eso no es la realidad en el día a día. Entonces, es bien importante que, como ustedes ven, nos preparamos, hacemos una contención, entra el contagio humanitario, y después ya hay una transmisión sostenida, severa, que llega pues a una pandemia como la que está ocurriendo en Estados Unidos y en algunos países europeos. Hay que mirar eso. Este es un poco cómo vienen las curvas, es decir, esto es lo que está pasando, por ejemplo, en Brasil, esto fue lo que pasó en Chile, esto es lo que está pasando en Ecuador, y ahora Ecuador ha disparado, especialmente en Guayaquil, y esto es un poco cómo algunos países son importantes, cómo han ido a esta velocidad creciente, mientras que los países como Japón, Singapur y Hong Kong, recuerden esto, es bien importante, y cómo Corea, cuando tomó una serie de medidas, se fue quedando a este nivel. Y esto es bien importante porque las mortalidades comienzan a dispararse en la misma velocidad en España, en Italia, en Irán y recientemente en Estados Unidos. Entonces, es bien importante que miremos la cifra. Por ejemplo, en Chile tienen, en ese momento que se hizo el 1 de abril, tenían el doble de casos del Perú, pero tenían la cuarta parte. Esto se puede explicar o porque el sistema de salud es bueno, porque la gente en Chile es muy disciplinada, o porque la gente que se ha estudiado son gente joven y no ha afectado a los viejos. Y entonces en el Perú, fíjense cómo teníamos 1.300 hace 8 días. ¿Qué tenemos ahora? 4.300. Y eso fue ayer, porque hoy día ya llegamos a 5.000. Es decir, tenemos una cifra sumamente importante, y de nuevo,
tenemos esta cifra de que casi entre el 2 y 3% de estos pacientes han fallecido, y finalmente tenemos hospitalizados 500 con 113 que están en la UCI en el día de ayer. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es decir, todos estamos angustiados que tenemos que parar esta situación, esta cosa. Fíjense que en 7 días ya la cifra, digamos, subió a 5.000 personas de 1.000 y tantos. O sea, estamos apurados porque tenemos una situación. Y es bien importante que recuerden, viene el patógeno y después hay una respuesta inmune de IgG, después aparece de IgM, perdón, y después aparece IgG. Y por eso es que ya ustedes deben haber escuchado los diversos métodos de diagnósticos, en el cual habitualmente los que no tienen síntomas sí transmiten, pero transmiten poco tiempo. Los que tienen formas más moderadas transmiten más tiempo, y los que tienen formas críticas tienen una gran cantidad y están transmitiendo una gran cantidad de virus. Entonces, ¿cómo comenzamos el tratamiento? Este es un brote de una pandemia no controlada, y eso es la curva que se quiere, es decir, cortar. Han usado varias expresiones, digamos, de martillazos, etcétera, pero la idea es hacer una intervención para que no tengamos esta situación. En Estados Unidos ya pasaron, digamos, en Italia hay más de 15.000 fallecidos, es decir, es una cifra brutal. Entonces, una de las cosas que se reconoce es el distanciamiento social. El distanciamiento es fundamental, tenemos que estar más allá de 2 metros. Esto es una parte vital en el tratamiento, o sea, los que estudian en universidades, colegios, institutos, etcétera, el distanciamiento social será parte de nuestra cultura en los siguientes 6 meses, sí o sí, aunque no nos gusten los saludos, los tenemos que cambiar, etcétera. Entonces, hay la otra cosa, para que no quede duda que el Perú tempranamente insistimos en usar máscaras. Al comienzo no, porque no habían casos, pero una vez que aparecen los casos, hay que usar máscaras. Estos son los países que no usaron máscaras, y estos son los países, aquí falta la República la República Checa, que comenzó a usar máscaras. Todos usaron máscaras. Entonces, las máscaras, no hay duda de que es una parte del tratamiento, es decir, parte de la prevención. O sea, el tratamiento tiene que estar dirigido a que no tengamos muchas personas contaminadas y reduzcamos esa carga importante, como ustedes han visto. Entonces, ahora regresemos un poco a recordar que eso es un poco lo que tenemos, ¿no? Una fase viral y una fase inflamatoria severa, donde probablemente las drogas que están en este nivel no servirían mucho para este nivel, excepto que quitemos la carga importante. Entonces, el asunto es, ok, sabemos eso, pero existe en el mundo tratamientos. Primer concepto, no existe un tratamiento aceptado y definitivo como el mejor o el más eficaz o el más seguro. O sea, no existe hasta ahora, ningún país ha dicho, este es el esquema que vamos a salir. Por lo tanto, hay diversos planes basados en información científica, que se hace estudios in vitro, en modelos animales, en comparación con el coronavirus SARS primero. También se busca datos sobre programas de tratamiento con pocos pacientes, que algunas veces llegan a conclusiones discutidas por sus valores no claros y consejos frecuentes. Por ejemplo, hay un estudio francés que ha sido pues todo un boom, entre comillas. Cuando ustedes leen ese artículo de Vivier Raoul y su grupo en Marsella, es una situación que, como dicen, ese artículo hoy en día no pasaría al Lancet o al New England, etcétera, porque tiene una serie de sesgos. Por ejemplo, cuando uno lo revisa cuidadosamente, no llega a conclusiones clínicas, compara grupos diferentes, por ejemplo, los jóvenes los compara con grupos mayores, donde sabemos que la evolución va a ser más tórpida. Lo único que se ha demostrado es que la combinación con acitromicina se elimina un poco más rápido, en lugar de 8 días en la curva normal, con 7 días cuando uno usa hidroxicloroquina, tienes 5 días cuando se hace la combinación. Pero de ahí en adelante no hay otro valor que uno reconozca que los pacientes murieron menos, hicieron menos complicaciones, fueron menos a terapia intensiva. Sin embargo, eso ha recorrido el mundo y mucha gente usa esa combinación, que puede ser interesante, pero recuerden que estamos juntando 2 drogas que, entre comillas, son antagónicas
producir un daño importante sobre la transmisión en el corazón. Aquí quiero recordarles que tanto la cloroquina como la hidroxicloroquina producen un aumento del QT, especialmente la cloroquina, y hay más arritmias con la cloroquina, pero cuando la junta con acitromicina, este efecto puede ser potencial, especialmente en un corazón que puede estar, digamos, inflamado, como ocurre en la clínica. Entonces, hoy en día la epidemia, les digo, porque hemos tenido 2 días de discusión, un grupo como de 20 y tantos expertos de todo. Como la epidemia es tan agresiva y rápida, la gente dice, tenemos que hacer algo, tenemos que dar un tratamiento. Es decir, ¿cómo le damos un tratamiento? No podemos esperar los ensayos clínicos, etcétera. Y entonces hay una discusión, y hace 10 días el Perú optó por dar hidroxicloroquina como la droga de elección, y dejó a solicitud de las sociedades científicas peruanas que usen o cloroquina o hidroxicloroquina en combinación con acitromicina o sola, según decisión de estas sociedades, que es la Sociedad Infecciosa, la Sociedad de Neumología, la Sociedad de Terapia Intensiva y la Sociedad de Medicina Interna. Entonces, eso ya quedó, digamos, normado entre nosotros, de dar tratamientos a los pacientes hospitalizados. Muy bien. Entonces, regresando a esta curva importante, tenemos entonces que esta es la realidad actual de esta situación. Entonces, las primeras drogas que aparecen son 2 drogas que no fueron inventadas para este virus, son hallazgos que hay en eso. Entonces, tanto los estudios in vitro, primeros hechos por el coronavirus número 1 del SARS, después se extendió a este coronavirus, y entonces aparecieron datos de que in vitro tienen muy buena actividad. Y entonces las 2 drogas quedaron como potencialmente usables, y en muchos países se ha comenzado a usar sin tener una información científica totalmente segura. Ahora, déjenme decirle mi opinión, que yo quisiera decir. Cloroquina lo usamos para malaria. Es la droga antigua. Esta cloroquina, para los que quieren recordar, comenzó a desarrollarse en el Perú en la época del virrey Chinchón, cuando su esposa se estaba muriendo de malaria. Y entonces los curas de Tarma, digamos, de la zona de la Sierra Central, de un famoso convento que hay ahí, bajaron a decirle que los indios peruanos, los indios tenían una planta que curaba, y entonces curaron eso, y entonces este hombre lo lleva a España como un tesoro. Imagínense, curar la malaria, era como que ahorita alguien le dije, tengo una planta que cura el coronavirus, y entonces aparece y le llaman la chinchona, y el mundo químico después desarrolló un producto de ahí que se llama cloroquina, y que lo hemos usado precisamente para malaria, pero en tratamientos cortos, de 3 a 4 días, da un poco de intolerancia gástrica, y cuando se ha usado masivamente en África, lamentablemente ha habido arritmias, incluso ha habido muertes en personas que tienen alguna enfermedad cardíaca. Entonces, cloroquina es una droga interesante, es muy barata, es fácil de usar, pero no hay una gran experiencia de terapia prolongada. Entonces, yo por eso quiero traer el concepto que hidroxicloroquina sí es una droga que salió precisamente a resolver los problemas de tolerancia y de efectos adversos. Esta medicina tiene una larga experiencia en enfermedades reumáticas. Es más, le puedo adelantar que nosotros consultamos a reumatólogos acá en el Perú, y ellos nos dijeron, mire Eduardo, nosotros tenemos publicados con toda la gente de América Latina más de 1.500 pacientes tratados por más allá de un año. Todos los días tratamiento, una tableta diaria, y el nivel de seguridad es extraordinario. No hay problemas cardiovasculares como ha habido en cloroquina. Es segura en gestantes. No produce problemas oculares, etcétera. Es decir, es bien importante porque en lupus, por ejemplo, uno lo usa en la tarde o en la noche porque se concentra un poco en la retina. Pero no hay retinitis, por lo menos en esos estudios publicados por toda la Asociación de Reumatólogos. Entonces,
si uno tiene que apostar por un tratamiento, no debería usar cloroquina, sino hidroxicloroquina. Y lo que es importante, también hubo experiencias en gestantes con lupus y también le fue bien la práctica. Esto quiere decir que tenemos un perfil seguro que vale la pena tenerlo en consideración para esquema. El Perú ha apostado a que los pacientes hospitalizados se les dé ese tratamiento. Y muchos hacen lo que han hecho los franceses, otros usan solamente la hidroxicloroquina como tratamiento. Sin embargo, pareciera ser que es como que uno llega algo tarde. De todas maneras sirve en la evolución, pero pareciera ser que se está dando un poco más tarde, por eso hay una discusión y en estos días podría salir la guía nacional de darle a los pacientes de alto riesgo ambulatorio antes de que se compliquen, asumiendo de que van a abortar un poco la enfermedad. O sea, el concepto es tratar de buscar, cuando entran a ser hospitalizados le seguimos dando hidroxicloroquina, pero hay una respuesta parcial y claro, tiene que ver con lo que comenzamos al comienzo, es decir, ya estamos en la fase inmunológica. De todas maneras, pareciera ser que afecta y reduce un poco la carga viral, situación que todavía no se reconoce del todo. Y otras drogas han aparecido en primera línea. Como este es un virus, se comenzó a probar virus que se hubieran usado en pacientes con VIH. Y ahí apareció lo que normalmente se llama Kaletra, que es una combinación de lopinavir y ritonavir, que son inhibidores de proteasa, que son muy fáciles de usar. Tenemos una larga experiencia cuando manejamos pacientes con VIH, se usa 2 veces al día. Hay genéricos en el Perú, hay de marca, digamos, es un producto relativamente barato, que se vende pues para tratamientos mensuales, ¿no? Sin embargo, aquí se ha propuesto un tratamiento de 10 días a 14 días. En el único estudio bien controlado que se hizo en la China, que fue publicado hace poco en New England, ellos concluyen que dando tratamientos no redujeron significativamente ni la hospitalización, ni la mortalidad, ni la neumonía. Pero perdón, no la neumonía, porque ya los pacientes que entraron tenían neumonía. Entonces, cuando uno mira ese estudio, es un estudio corto, solamente tenía 99 pacientes en un lado y 100 en el otro, donde la cifra, cuando uno mira bien, en la serie del placebo habían 25 muertos y en la serie de lopinavir y ritonavir había 19. Pero como era un estudio corto, no permitía un número grande que podía demostrar su significancia, y por eso es que hoy en día muchos estudios incluyen todavía la posibilidad de usar ritonavir, lopinavir. Lo que es más importante, en ese estudio se revisaron, después de tener todos los datos, se revisaron el tratamiento temprano. O sea, ya no dividieron todos los pacientes, sino vamos a decir los pacientes que recibieron la primera semana de enfermedad. Claro, ese tipo de análisis no es permitido porque no es un objetivo, pero sí sirve para orientar. ¿Qué se demostró? Que en ese caso sí era significativo la reducción de la mortalidad. Lo que pasa es que eran números pequeños de nuevo y entonces viene la discusión de que si realmente sirve o no. Por lo tanto, faltan experiencias. Concepto importante porque, voy a decir, como se está diciendo de que debemos usar hidroxicloroquina como droga de elección, hay criterios de observación que no se pueden dar. Pacientes en diálisis, pacientes con insuficiencia renal, pacientes con daño hepático crónico, pacientes que tienen retinitis pigmentosa, que tienen miastenia. Por eso es que nosotros hemos pedido al gobierno que al decidir dar tratamientos en una fase inicial, entonces si el paciente no puede usar hidroxicloroquina, que los médicos tengan la libertad de escoger esta droga que es por vía oral, es segura, la tenemos en el Perú y podemos comenzar rápidamente el tratamiento, especialmente en las fases tempranas, especialmente en los pacientes de alto riesgo. Aquí yo quiero mencionar un tema de tratamiento. Ustedes cuando intentan masificar con una droga que todavía no estamos seguros, realmente me cuesta mucho trabajo. Yo entiendo que estamos desesperados, entiendo que esta ola nos lleva, pero no quisiera, digamos, dar una medicina de manera masiva, sino bajo control de médicos.
Por lo tanto, hemos pedido que, aunque sea ambulatorio, tienen que haber dos cosas: receta médica, y para que no haya acaparamiento, y en segundo lugar, que haya una vigilancia de ese médico. Acá los estudiantes de medicina podrían ayudarnos muchísimo dentro del voluntariado a tomar esos pacientes y llamarlos diariamente, saber cómo están, porque son 10 días, son 10 llamadas. Entonces, si el paciente comienza a ir mal, que está ambulatorio, se le dice mejor vaya usted al hospital. Entonces, para nosotros esta es una alternativa importante para esa fase. Por supuesto que los pacientes pueden seguir tomando, porque el efecto sobre el virus es interesante porque baja así un poco la carga viral temprana. Y otras drogas nuevas están trabajando contra el virus. Hay una medicina que se ha hecho estudios para el ébola, para varios virus, que se llama Remdesivir. En realidad, inicialmente fue planeado, diseñado para manejar el VIH. Una terapia endovenosa de alta potencia que se usa una vez al día. Esta es una droga que está en investigación. Todavía no está aprobada para ninguna indicación. En este momento en Estados Unidos se está usando de manera sostenida para ensayos clínicos. En Estados Unidos uno dice, o entras a hospitalizar o entras a un ensayo clínico o te doy hidroxicloroquina cuando se entran a hospitalizar. No hay más en eso. O sea, están haciendo estudios con esto para tratar de demostrar si realmente esto es una buena medicina. Entonces se conoce que tiene buena actividad in vitro y buenos estudios experimentales, pero los estudios clínicos están en marcha. Todavía no sabemos qué cosa ha pasado. Sorpresa, hace 2 semanas o 3 semanas se comenzó a reconocer un antiparasitario que vino de la medicina veterinaria. Ese es un producto que vino de la medicina veterinaria y que nos sirvió a nosotros para manejar estrongiloidiasis y servía para manejar otros parásitos, pero fundamentalmente estrongiloides. Se maneja también incluso ectoparásitos, piojos, etcétera, y también lo hemos usado para nastostomiasis, estos parásitos de los pescados. Ivermectina ha sido usado extensamente en el mundo, especialmente en los países africanos, donde se da cada 6 meses una dosis a todos los habitantes de determinadas regiones para evitar la ceguera, que se llama oncocerca, una enfermedad que no tenemos en el Perú. En el Perú, como digo, tenemos una experiencia enorme de ivermectina. Resulta que esta medicina tiene una actividad totalmente inusual, gran actividad in vitro contra el virus. Incluso ya hay estudios que recién están comenzando. Tengo una información confidencial de una prepublicación, todavía no está publicada, donde a 52 pacientes les dieron una sola dosis, como usamos para estrongiloides. Resulta que le dieron una sola dosis y la evolución de estos pacientes fue mucho mejor que no. Lamentablemente es un estudio, digamos, hay 1.500 pacientes, los cuales a 52 les dieron eso. Lamentablemente, de nuevo, si eso no se hace randomizado, puede ser que hayan escogido los 52 que tenían buena evolución, que eran jóvenes, se dan cuenta. O sea, siempre hay mucha emoción por sacar los datos, pero podrían estar falseados. De todas maneras, hay estudios in vitro, hay actividad, y yo diría que sería una excelente opción que a todos los pacientes que vienen así le demos sus gotitas de ivermectina o su tableta de ivermectina y producimos una reducción importante. Ojalá que podamos hacer rápido este estudio acá entre nosotros para ver qué cosa pasa. Es una droga bien segura, o sea, ustedes dan un tratamiento y tiene una concentración en el pulmón por 14 días, y si dan una segunda dosis, el segundo día la concentración es más elevada, y si tenemos un virus que no conocemos, a los 7 días le damos un segundo golpe y vamos a ver qué cosa ocurre. O sea, yo tengo mucha ilusión, lamentablemente no sé qué pasa todavía con esto, y creo que rápidamente podríamos hacer un ensayo clínico rápido en estos pacientes. Bueno, esas son las drogas, digamos, estas 2 últimas están en experimentación. Todavía no hay resultados pero hay mucho entusiasmo para eso. Ahora, pasado esta fase, le digo que hay muchas otras drogas que están en estudio, pero ahora la pregunta que importa mucho es,
queremos que la gente no haga neumonía y queremos que no se muera, porque incluso los que hacen neumonía después se quedan con un daño pulmonar severo, con una fibrosis. Entonces tenemos que llegar antes, porque no se produce una tormenta realmente espectacular que daña el pulmón y que rápidamente produce una neumonía bilateral muy característica y rápidamente saltan a ser un síndrome agudo de distrés respiratorio, ¿no? Algunos de estos pacientes producen algún daño cardiovascular y otros donde hay receptores ECA, que es el puerto donde entra este virus. Y entonces, esta es una, en la literatura le llaman, puede ser la tormenta de las interleuquinas, básicamente interleuquina 6. Y entonces una droga que trabaja antileuquina 6 se llama tocilizumab, que esto lo usan los reumatólogos precisamente para crisis severas del pulmón por lupus o algunas crisis de alveolitis fibrosante aguda, etc. Esta es una medicina que existe en el Perú, es bastante cara, es un producto caro, pero es una sola dosis. Y en este momento estamos por tener una pequeña evaluación de uso humanitario en 50 pacientes graves que vamos a ver qué pasa y probablemente en 2 o 3 semanas podamos tener una respuesta. Existe un segundo grupo que son drogas inhibidoras AKE1 que tienen una actividad in vitro extremadamente potente. Esta droga la usan los oncólogos. Es una droga oral que usan los oncólogos también de alto costo, pero que los modelos in vitro están dando resultados. Esto podría ser una buena droga para esa condición. De nuevo, nosotros creemos que en muchos países ya se está usando. Lo importante es que no se use cuando el paciente ya está en el respirador. Lo que queremos es que el paciente se llegue antes de que llegue al respirador de manera importante. Existen algunas otras drogas como variedades de interferón. Yo no voy a insistir en esto porque siempre he tenido cierto respeto a estas drogas como interferón, que son sumamente caras. Yo manejo pacientes con leucemia por HTLV, y la droga de adicción no son drogas, drogas oncológicas, sino son AZT más interferón, y con eso los pacientes han ido muy bien. Durante 3 años no hemos tenido interferón en el Perú y estos pacientes se han ido muriendo. Y yo lamento eso porque, me molesta mucho en el alma tener tratamientos claros y que el país no los consigue, que afecta mucho la vida de los pacientes y afecta su sobrevida, cosa que me perturba y por eso no soy muy aficionado a apoyar estos interferones, esta cosa. De todas maneras, se va a hacer un estudio que incluye una combinación con interferón. 2 cosas que comienzan a ser interesantes. Hay muchas enfermedades que se ha pretendido usar suero convaleciente, ¿no? O sea, el suero de personas que hayan tenido, una enfermedad y se les saca el plasma, se le da este plasma a los pacientes porque es una carga, de inmunoglobulinas específicas, y entonces podría atacar rápido, porque aquí la otra cosa que me falta mencionar es lo que se llama terapia de pulso de inmunoglobulinas, otro procedimiento extremadamente caro, pero que tendría un gran valor específico. Desde el punto de vista práctico, al Perú podría significarle mucho mejor tratar de preparar sueros de pacientes convalecientes. Actualmente se está trabajando intensamente en tener esa fuente y es posible que en 3 semanas en el Perú ya se fabriquen además anticuerpos específicos, ya no solamente plasma, porque plasma sería una cosa, que se puede usar en cualquier sitio, es decir, pero todavía se quiere buscar una situación más selectiva. Y en ese sentido es bien importante usar esta línea de anticuerpos de manera importante. Quiero mencionar que en esta situación hay un tema que es de alta controversia. ¿Qué cosa es? El uso de corticoides en dosis altas. La OMS ha recomendado por una serie de condiciones, sobre todo en forma ambulatoria, que nunca se use corticoides porque se sabe que extiende el tiempo de excreción. Muy bien. Entonces no se usa en la fase inicial.
En la fase más adelante, como es una respuesta exagerada inmunológica que produce un daño severo en los pulmones, un daño nuevo, que es una mezcla de trombosis, es una mezcla de una necrosis extensa, etcétera, digamos, se ha planteado el uso de lo que se llama terapia de pulso. Normalmente ha sido muy criticada la opción de dar corticoides porque cuando se ha dado no ha habido un impacto importante. ¿Por qué? Porque se ha usado 1 miligramo por kilo de metilprednisolona y lo máximo que se ha usado es 2 miligramos, o sea, estamos hablando de 60 a 150 miligramos. Cuando la terapia de pulso mínima es 500 miligramos o 1 gramo. Entonces ahí es donde viene la gran discusión, no, pero eso es una dosis muy alta, es muy tóxica, se va a agravar con las infecciones y le dan tocilizumab y después le dan corticoides, los pacientes se van a llenar de bacterias raras, y entonces, lo cual no deja de ser cierto. Sin embargo, acabo de escuchar en la tarde un colega que decía que en su hospital ya tenían 3 pacientes que le habían dado terapia de pulso de 500 miligramos diarios, y ya estaban en el tercer día y los pacientes habían tenido una buena mejoría. De nuevo, estamos hablando de tratamientos no aprobados, no reconocidos y basados en experiencias personales, anecdóticas, de grupos, etc. Entonces, como ustedes ven, este es un espectro interesante, rápido, que se puede usar. Pero yo siempre apostaría por hacer la primera fase, un tratamiento racional de 1 o 2 drogas en la fase temprana bajo supervisión, porque no sabemos qué cosa va a pasar. O sea, sabemos que la hidroxicloroquina es una droga segura, sabemos que Caletra es una droga segura, y entonces uno podría usar, pero tenemos que probarlo, y entonces es posible que entre nosotros podamos hacer pequeños estudios en el cual los pacientes sean bien seguidos, bien rotulados, bien seguidos diariamente, incluso por teléfono, de tal manera que haya un buen control y tengamos una información rápida. Y entonces en 2 semanas podemos decir, oye, mire, hemos tomado 40 pacientes que normalmente en la historia natural estos pacientes irían así, basados en la historia que he tenido la semana pasada, y esta semana les di esto y fíjense lo que ha pasado, fíjense este cambio histórico entre ese y el otro, y entonces sí podemos tener, y yo invito pues a que los estudiantes ayuden a los médicos, incluso digamos desde el punto de vista telefónico, etcétera. Habrá un pequeño grupo de profesionales o de enfermeros, etcétera, que podrían ir a ver en algún momento a los pacientes, etcétera, pero yo creo que esto me llama a que tengamos que apoyar investigaciones rápidas, eficientes, de drogas que tenemos que conocer su seguridad, sus efectos adversos. Hoy en día, tanto San Marcos como en Cayetano, y decimos que otras universidades quieren tener redes de vigilancia de pacientes para que los pacientes no vayan a los hospitales. Mientras estén en tratamiento tienen que estar aislados en su casa, aislados con su familia, y su familia también quedar aislada. Entonces tenemos que mirar, tratar de ver primero si es segura, que sería mi primer problema. Mi segundo problema es tratar de entender si hubo un cambio en la historia natural. Obvio que para eso uno requiere estudios controlados, pero mucha gente me dice, pero no hay tiempo para estudios controlados. Entonces nos encontramos de que uno es acusado que no, que es muy académico, quiere hacer tal cosa y esperar, mejor damos. Entonces, yo diría que esa es una situación que no es de las mejores actitudes, porque también en medicina lo primero es no hacer daño. Y entonces es bien importante que miremos eso. Yo entiendo la emoción de tener que hacer algo y entiendo la necesidad de que hagamos algo, pero igual que hacer algo también debe medirse lo que estamos haciendo. O sea, para mí es importante esta reflexión. Finalmente, déjenme hacer un comentario, por favor, ustedes, que muchos de ustedes son estudiantes de medicina y son... cuando hablamos de tratamiento, lo primero que deberíamos hacer es evitar que tengamos tantos pacientes. Y como puse ahí lo de máscara, quiero poder insistir, me quedan unos minutos para poder comentar eso.
las máscaras deben ser bien usadas y no hay que perdernos en el tema de que si es así, o sea, lo que es concreto es el personal de salud debe usar N95, ¿de acuerdo? Porque no hay una gran producción y debe estar reservada para el personal de salud. El resto de personas, cuando los dos usan máscaras, o sea, la persona que está, entre comillas, enferma y la otra persona, la transmisión se reduce de manera importante. Entonces, cada vez debemos fabricar mejores máscaras, pero no vamos a esperar tener todas las máscaras. Toda la discusión es, no hay opción, hay que usar las máscaras sí o sí, y lo segundo, hay que usarlas bien. La gente comienza a hablar y se baja esto y comienza, va al mercado y se quita la máscara y comienza a negociar el precio y a pedir tal, y se vuelve a poner la máscara. Eso no camina, hay que poner máscaras sí o sí todo el tiempo. No hay otra opción, es decir, si no vamos a seguir contando pacientes y muertos que realmente producen mucha frustración. Entonces, una parte del tratamiento es que fortalezcamos. En segundo lugar, los lugares no están infectados. El otro día me dijeron, han cerrado tal hospital porque entró un paciente. Digo, oye, el hospital no está infectado, los pacientes son los que están infectados. Y lo que se hace es limpiar, hacer una buena limpieza y se sigue trabajando. No es posible que se cierren hospitales o negocios o farmacias o compañías de trabajo porque hubo una persona que estuvo enferma. Eso no tiene sentido. Esta es una enfermedad que se transmite por vía respiratoria claramente. Y si no se transmite, puede quedar digamos, en el acero, en las maderas. Bueno, se limpia cuidadosamente, pero no se cierran las emergencias porque hay 2 o 3 pacientes. Ese pánico, y especialmente sé que hay mucha gente en provincia, por favor, los estudiantes de medicina y los médicos debemos ser líderes en este momento tan doloroso. Y tenemos que explicarle bien a la población de qué se trata. Las emergencias no están infectadas, los hospitales no están infectados, los pacientes son los que están infectados. Y por lo tanto hay que proteger a los pacientes y proteger prácticamente al personal de la primera línea, a las enfermeras, a los médicos, a los técnicos, al señor de limpieza, a la gente que trae las comidas, a los laboratoristas. Es decir, tenemos que proteger a todo el personal. Y es importante para no crear un pánico y un miedo que en este momento es muy importante. ¿Cómo afecta? Se afecta también porque hemos perdido, toda la población mayor de 60 años ha sido separada por el riesgo de complicarse y fallecer, basados en información precisamente de que los fallecidos comienzan a aparecer a partir de los 60. Entonces, yo los invoco a que en esa discusión que yo he traído un poco larga y quizás un poco pesada para algunos, y es que esta es una condición que nos afecta a todos. Aquí no estamos para discutir posiciones políticas, religiosas, filosóficas. Lamentablemente, todo eso tenemos que declinarlo por el país y tenemos que ir a empujar siempre al mismo sitio. No hacer caso a las redes sociales. El 80% de las redes sociales traen basura, mala información, mala intención, mitos, etcétera. Tienen que leer en las páginas sociales, en las redes sociales, información que sea de instituciones serias, reconocidas. Todo lo demás, le puedo decir, yo recibo todos los días llamadas de personas que me dicen que tienen un nuevo tratamiento para curar el coronavirus, que tienen una prueba que es mágica, que da diagnóstico rápido. Todos los días recibimos eso, y eso mismo circula en las redes sociales. Yo les aconsejo de que están aprendiendo, que seamos serios. En segundo lugar, involúcrense en la cuestión de la epidemia. Igual que la epidemia del SIDA, la gente no lo quería tener, y todos ustedes serán testigos y verán pacientes con SIDA en cualquier momento. Ahora tenemos que protegernos, aprender a hacer mejor protección, a buscar nuevas medicinas que reduzcan la mortalidad, la morbilidad, las hospitalizaciones y el curso clínico malo. Bueno, disculpen este último comentario y les agradezco la atención y pasaré a las rondas de preguntas como había sido programado. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Botuso. Quiero simplemente puntualizar algunos aspectos de su exposición, que ha sido bastante buena y clara. Creo que hemos entendido mucho el aspecto clínico
sobre todo el tema del componente respiratorio. Me gustaría que puntualice un poco algo que remarcó y me sonó muy interesante, que es el rol de la transmisión a través oral, fecal y orina, que es algo que también se comenta mucho. Tenemos claro que es una patología que se va básicamente en personas mayores, ¿no? Tenemos claro también de que el problema es muy, muy serio, y sobre todo porque nos incumbe básicamente a las personas de mayor edad, ¿no? mayores de 60 años. Creo que hemos sido bastante claro en la actualidad que no tenemos un tratamiento totalmente claro y aceptado, ¿no? Es algo que es una realidad, lo vemos en el manejo de los pacientes, porque no hay estudios clínicos realmente que sustenten lo que estamos haciendo. Como sabemos de su calidad de investigador, de seguro que usted no probaría la mayor parte de cosas que estamos haciendo, como sin ninguna revista, ¿no? Pero sin embargo es lo que hay, y recuerdo sus palabras, no existe un tratamiento aceptado y definitivo como el mejor o el más eficaz, ¿no? Y estamos en la actualidad, en base a muy poca evidencia, tratando. Es interesante lo que nos ha mencionado con el tema de hidroxicloroquina, como pese a que no tenemos un aval total de un estudio fuerte randomizado, pero que es un poco más segura de cloroquina, porque por ahí alguna vez nos está ocurriendo usar cloroquina por ser más barata, ¿no? El hecho de asociarlo con acitromicina, sabemos el problema que tenemos con el QT, que a veces, créame que no se está midiendo muchas veces, y es importante medir el QT, y sobre todo lo que nos ha comentado las drogas que pueden ser usadas también como Caletra, ¿no? Ivermectina, que es una droga que yo he visto muchas veces que usted ha publicado básicamente en troglodiasis, y que entiendo que es una droga bastante segura y que podría ser una buena alternativa. Hay algo que usted ha mencionado que me ha parecido muy interesante, que el concepto es entrar antes, ¿no? Antes que la tormenta, digamos, inflamatoria se dispare. A nosotros, yo soy intensivista, me llegan pacientes ya en cascada, y eso es lo que nosotros quisiéramos evitar. Es una de las preguntas que me gustaría que de pronto comencemos a trabajar antes de entrar a la ronda de preguntas, es si de su perspectiva existiría alguna forma de poder detectar tempranamente qué paciente va a llegar esa tormenta. Yo sé que es difícil la respuesta, de repente cada un biomarcador, no sé, PCR, de pronto hay marcadores que nos han marcado como de pronto ferritina, ¿no? Aspectos clínicos que de pronto nos dicen que está yendo hacia eso. Lo ideal es que no llegue, como usted ha mencionado, y con las drogas que nos ha mencionado ahorita, como básicamente antileuquina, para drogas de leuquina 6, drogas AQ1, drogas inhibidoras, son cosas que vamos a poder usar, pero usted lo menciona como que tenemos que usarlo antes, que es la idea, antes que ya terapia intensiva. Y ahí va un poco también mi pregunta, ¿no? Ya están intensivos, ¿qué puedo hacer, no? ¿Qué puedo hacer en ese campo cuando ya la tormenta se disparó? ¿Qué de este armamento que nos ha mostrado podría ser usado un poco de forma segura? Y un último aspecto que quisiera que nos aclare, también se ha visto que en esta patología existe un fenómeno trombótico, ¿no? En algunos casos bastante marcado, y hay inclusive hasta embolia pulmonar, microtrombosis periférica, y también se está preconizando el uso de anticoagulación en pacientes, por ejemplo, con dímero D incrementado, con TP baja, indicadores que hay una cascada de coagulación activa, ¿no? Entonces, me gustaría, si es posible, aclarar esos puntos antes de poder pasar a las preguntas del panel, ¿no? De acuerdo. Mire, primero, en realidad se reconoce que la enfermedad, como digo, tiene una fase virémica importante que comienza por la nariz y la garganta, donde tiene una gran carga. Y hay una parte que va al sistema nervioso. Yo no lo he comentado, pero una de las cosas notables es que algunos pacientes se quejan temprano de que pierden el olor y pierden el sabor. Una cosa temporal, o sea, hay un daño temporal neurológico que produce esa pérdida basada en que los nervios que están afectados por esta invasión inicial se acompaña de esto, que es una cosa bien rara. Uno no ve que gente joven de cualquier enfermedad uno le quite el sabor y le quite el olor. Esa es una cosa que se acerca temprano a esa situación.
La segunda cosa es que todo el efecto que lo que uno quisiera, primero, que no contar muertos. Segundo, no tener que llegar a respiradores. Tercero, no tener que llegar a cuidados intensivos. Y cuarto, no hospitalizar. Es decir, ese es un poco lo que tenemos que ir contramarcha. Entonces, a la pregunta que usted me está hablando, hoy en día se sabe que hay varios factores de riesgo de que el paciente va a ir mal. Digamos, los clásicos son ferritina que se va elevando, linfopenia que se va agravando, dímero D que va creciendo, proteína C que va aumentando y velocidad de sedimentación que va creciendo. Es decir, uno lo recibe y comienza en 12 horas y en 24 horas comienza a verlo así, ese paciente va a terminar en respirador. Esos pacientes son los que queremos darles tratamiento con esta medicina que alguien me criticaba, me decía que es cara. Bueno, digamos, hoy en día yo entiendo que tengamos que hacer eso, pero estamos frente a un apuro urgente de reducir la mortalidad y reducir el uso de respiradores, porque no tenemos tantos respiradores en el Perú. Fíjese, los están reparando, los están reactivando y estamos creciendo el número de respiradores, pero eso todavía no va a ser suficiente si tenemos que manejar muchos pacientes. Por lo tanto, tenemos que llegar un poco antes de que haya una decisión cuando el paciente de alto riesgo. Por eso era importante mirar de qué se trata. Es decir, si uno ve a un niño de 8 años con coronavirus, uno va tranquilo, sabe que disemina bastante la enfermedad, porque es como un resfrío para chiquito, pero cuando veo a su abuelo con la misma enfermedad, uno está muy nervioso, porque ese paciente va a ser una enfermedad severa porque habitualmente las personas mayores o son hipertensos, o son diabéticos, o tienen obesidad, o tienen solamente años. O sea, los años también deterioran los sistemas inmunológicos. Entonces, todo eso hace que el grueso de pacientes fallecidos entre nosotros tienen comorbilidades como igual en todo el mundo. Casi el 90 a 95% de personas tienen o comorbilidad o tienen más de 60 años. Ahí están los fallecidos y ustedes han visto 3 slides de 3 sitios diferentes y el Perú no es diferente a eso. Entonces, yo sí haría esa secuencia de darle un tratamiento de este tipo. Incluso yo creo que también hay que discutir la acitinib, porque creo que también se podría usar de manera temprana y abortar esta crisis tan severa de interleuquina. De nuevo, yo creo que es un proceso que tenemos que aprender rápido y tomar decisiones rápido. Nosotros es probable que el lunes o martes se haga una pequeña experiencia con 50 pacientes y vamos a ver qué ocurre, cuál es el mejor momento para darle a estos pacientes que se comienzan a poner mal para tratar de bloquear. Ojalá que esto ocurra y podemos tener un poco más de datos para ese grupo selecto de pacientes. Recuérdense que hay 500 pacientes hospitalizados, pero hay como 200 y tantos en cuidados intensivos en todo el Perú. Esos técnicamente serían los pacientes que podrían beneficiarse incluso un poco antes de que lleguen a cuidados intensivos. Eso sería mi respuesta, doctor Núñez, y me alegra que usted haya traído esa situación. Ok, sigamos las preguntas que ustedes querían hacer los comentarios. Antes de pasarle la conducción a Alexander, doctor, sobre el tema anticoagulación, ¿qué mención le merece? Sí, en realidad hay gente que lo ha propuesto. Ustedes saben que la mayoría de estos pacientes no tienen autopsia, los pacientes son incinerados en la China y en el Perú, etcétera. Y es muy difícil entrar con otra droga compleja, porque el fenómeno es un fenómeno tromboembólico pequeño, microscópico, que se da en la patología. Yo creo que me parecería todavía muy arriesgado el darle anticoagulación. Casi nadie está anticoagulando a estos pacientes, por eso mismo, porque la patogenia es más complicada y dentro de la complicación aparecen los fenómenos embólicos, pero eso no es la causa, es como, digamos, la cola del daño severo que ocurre en el pulmón y no la causa más importante que el paciente esté muriendo. O sea, por eso es que todavía el tratamiento no está apuntando a dar anticoagulación.
Esa es un poco mi experiencia, eso es lo que veo que se hace en otros sitios del mundo cuando hemos conversado acá entre nosotros. Yo no estoy viendo pacientes, yo estoy conociendo a los pacientes porque estoy supervisando algunas cosas con colegas y amigos que estamos mirando algunas cosas importantes para mirar la experiencia, etcétera, pero no, hasta ahora yo diría que no hay un criterio para usar un anticoagulante en ese momento. Me parece un poco complejo usarlo ahorita. Muchas gracias, doctor Guttuso. Ahora cedo la palabra al alumno Alessandro Berrospi, de la Red de Estudiantes de Medicina, para la conducción de preguntas del público, asistente virtual. No sin antes recordarle que el día de mañana tenemos la última videoconferencia, que es Bioseguridad y Prevención, a cargo del MINSA. Alexander. Buenas noches, continuando con la exposición, voy a leer las preguntas más relevantes. La primera es: ¿existe pérdida de capacidad y funcionamiento pulmonar en personas jóvenes tras una infección por COVID-19? Es una buena pregunta porque no se ha estudiado mucho a los pacientes jóvenes que no han tenido mucho daño. Lo que sí se reconoce es que los pacientes que han tenido daño pulmonar severo se quedan con un daño de fibrosis pulmonar o de lesión pulmonar importante, que eso va a ser una de las secuelas graves que vamos a manejar. Pero es una buena pregunta, es una muy buena pregunta porque ahora hay una cantidad importante de jóvenes. Lo que pasa es que la pregunta sería, ¿qué pasa cuando un joven tiene una neumonía y es hospitalizado por la neumonía? O sea, no es así leve, sino que tiene neumonía. ¿Qué pasa después con su función pulmonar? De nuevo, esa es una pregunta que tendré en mi lista de proyectos que debe hacer. Todavía no hay una buena información sobre eso, porque habría que estudiarlo a los 3 meses y a los 6 meses para ver cuánto recupera su función pulmonar y cuánta elasticidad tiene, cuál es la capacidad de difusión, etc. Buena pregunta. Ok, gracias, doctor. Continuando, ¿qué opinas sobre poner al paciente en posición de cúbito ventral y si esto disminuye el tiempo de recuperación? En realidad, la gente de terapia intensiva, probablemente el doctor Núñez me puede ayudar, pero la posición prona por 16 horas es una de las grandes medidas para mejorar las lesiones pulmonares. Eso, porque hay gente que dice, no, que esta regurgitación, y con la regurgitación lo hacemos dormir semisentados. Eso en terapia intensiva no es correcto. En terapia intensiva los pacientes tienen posición prona, entonces tienen que estar boca abajo durante 16 horas, con lo cual se favorece mucho la función pulmonar, y hay muchas pruebas en general. Se está haciendo ahora con el coronavirus, pero esa es una práctica común en terapia intensiva. Ok, doctor, gracias. Continuando, ¿cuál es su opinión frente a la terapia con dióxido de cloro? ¿Con biopsia de? De cloro. Perdón, no entendí la pregunta, si puede estar. ¿Cuál es su opinión frente a la terapia con dióxido de cloro? Dióxido de cloro, no conozco, o sea, ¿te refieres a hacer gárgaras con eso? O no conozco de algún tratamiento con eso. Bueno, la voy a pasar y la dejamos para el final. Ya. ¿Cuál es su opinión sobre la vacuna antituberculosa BCG para la disminución de la virulencia de COVID-19? Bueno, esa es una cosa que también se puede hacer en el Perú. Hay una demostración indirecta en realidad. Bueno, ustedes saben que el BCG como vacuna no es una vacuna muy poderosa. Se sabe que cuando tú vacunas a los recién nacidos hay un efecto benéfico, digamos, indiferenciado, que los primeros 6 meses tienen menos infecciones respiratorias en general. Se sabe que tienen menos tuberculosis severa y menos tuberculosis meningia. Y ahora se ha reconocido que en los países donde ha habido población con BCG, la tasa de fallecidos es menor que en poblaciones donde no ha habido BCG. Eso, digamos, es un hallazgo social que no es fácil de mirarlo, porque han agarrado los números de los países, saben, en los países que tenemos, como el Perú, donde todos se vacunan al nacer, digamos,
pero es cierto que hay un grupo que no ha recibido esa vacuna. O sea, el grueso de peruanos sí tenemos la cicatriz en el hombro por la escarificación del BCG, pero lo que se ha propuesto es que eso produce un beneficio, o sea, es como un hallazgo, no es que es parte del tratamiento, sino que es un hallazgo epidemiológico que además no ha sido confirmado. O sea, eso también es un punto interesante que puede ser modelo de tesis para cualquier estudiante, poder comenzar a mirar a los pacientes si tienen BCG y no BCG de acuerdo a la proporción de BCG del Perú, y se puede mirar si es cierto que los que no tienen BCG tienen formas más graves y más mortalidad, que es una pregunta interesante. Pero no sirve como tratamiento, es un hallazgo epidemiológico de población vacunada, ¿no? O sea, ahora se han reconocido otros valores también. Se ha reconocido, por ejemplo, que en las personas que tú en una familia tienes una tuberculosis y tú te expones de adulto, tienes poca chance de transmisión. Te das cuenta, o sea, no, tiene poca chance de transmisión por haber recibido BCG, pero frente a este virus no tiene ninguna actividad. Es un hallazgo epidemiológico que puede ser interesante demostrar si ha sido así. Ok, doctor, gracias. ¿Qué opina del tratamiento preventivo con acitromicina? ¿Podrías hablar un poco más cerca del micro porque no te escucho bien? ¿Qué opina del tratamiento preventivo con acitromicina? Tratamiento preventivo también es un sueño. Con Alejandro Llanos se va a hacer un estudio tú tienes que demostrar, porque si tú dices un tratamiento preventivo, mañana 10 millones de peruanos van a querer tomar la pastilla. Entonces hay que manejarse con mucho cuidado de hacer un estudio que debe ser muy claro a quién se le usa primero. Y donde yo apuntaría primero en el Perú es estudiar al personal de salud y estudiar a la policía, que son los dos grupos que están siendo de contactos laborales, ¿no es cierto? Y ahí demostrar si es seguro, cuánta dosis, cuánto tiempo, etcétera, y si hay efectos adversos o no, porque se va a estudiar a población joven, y entonces primero hay que demostrar si es útil o no es útil. Y en eso espero que digamos, el Instituto Nacional dé una aprobación rápida para de una vez comenzar. Tenemos potencialmente la medicina y podemos comenzar a dar a 500 trabajadores de salud y a 500 no se le da, si no le dicen cuídense normal. Es un estudio comparativo y se va a ver en 4 semanas, en 8 semanas, cuál es la tasa, porque tú ahora puedes medir con una prueba rápida la tasa de infección, porque la mitad de esos pacientes van a estar infectados de manera subclínica, o sea, tú rápido puedes demostrar eso. Ojalá que se dé el permiso para responder a esa pregunta. Actualmente no hay muchos estudios sobre eso, ninguno ha concluido en este momento. Ok, doctor. 2 preguntas más para acabar. ¿Qué comentario tiene acerca de las mascarillas de tela en relación a las recomendaciones de la OMS? La OMS está preocupada porque, digamos, esta es una recomendación mundial. Si ustedes me escucharon hace mes y medio, yo decía, no debemos usar todavía mascarillas. De las mascarillas, suponte en Puno, no hay ningún caso en Puno. Tú no le vas a decir a la gente de Puno que use mascarilla, no tiene sentido. Vas a usar mascarillas en los sitios donde hay casos clínicos. Y entonces sí usar mascarilla y usar en los sitios donde tú tienes contacto con otras personas. Si tú estás en tu casa y todos son sanos, te vas a quitar y no vas a usar mascarilla. Pero la mascarilla sí se debe usar conforme el número de casos comienza a ser importante, porque como mostré en una diapositiva, es muy importante que la mascarilla es sumamente valiosa. Ahora, la mascarilla de tela, lamentablemente, lo que nos pasa, y esto uno debe siempre saber, los países del primer mundo inmediatamente compraron las mascarillas, los respiradores y las medicinas y los tests. Y entonces a los países nuestros nos dejaron como abandonados, o sea, no tenemos mascarillas, no podemos comprar, o sea, por más que uno tenga dinero, no puedes comprar ahorita respiradores. Acapararon todos por sus necesidades, ¿se dan cuenta?
Entonces nos han dejado con la situación de durante semanas estamos diciendo cuánto hace todo más pruebas, cuándo hace más pruebas, porque no venden, no lo están usando ellos, y a pesar de que el Perú decidió comprar hace mes y medio, resulta que dijeron sí, le vamos a vender, y le iban dando de a pocos. Y entonces es un problema. Y la mascarilla es igual. Si tú comienzas a recomendar que se use N95, en 15 días ningún médico, ninguna persona va a tener N95. Entonces, lo primero que hay que decir es que la N95 debe ser reservada para el personal médico. En segundo lugar, como mostré una diapositiva, y hay 3 estudios por lo menos para influenza, que las mascarillas quirúrgicas, esas de papel filtro, protegen. Por lo tanto, es suficiente. Ahora, desde el punto de vista cultural, si tú no tienes suficiente dinero o no tienes una mascarilla, porque no venden, no hay, busca tú ahorita una mascarilla, nadie te puede vender una mascarilla, y si te la venden a precios exorbitantes. Te pones una máscara que permita, aunque sea de tela, que tú lo puedes reforzar de tal manera que reduces la carga. No es la mejor solución, pero es una buena solución. Y si las dos personas, el enfermo y la persona sana, también usan máscara, se reduce en comparación a no usar máscara. Así que yo diría que las mascarillas deben ser usadas, y claro, uno dice, sí, deberían ser de tela, sí, pero que no tienes, ¿no? Es decir, hay una frase antigua que dice, en tiempo de guerra todo hueco es trinchera. Y entonces en este momento no podemos darnos el lujo de decir, no, vamos a esperar que vengan las máscaras no sé cuánto. Yo creo que no es el tiempo. O sea, lamentablemente, igual que el tratamiento, lamentablemente el tiempo te va ganando y tú sigues contando pacientes y pacientes y pacientes. Y por eso es que yo regreso a mi comentario. Las mascarillas están perfectamente indicadas, y las mascarillas deben usarse permanentemente, y en público uno no se las debe quitar, menos en los mercados. Ok, doctor, gracias. Y para finalizar, una pregunta que habla sobre su opinión sobre el uso de lidocaína al 2% en pacientes graves de COVID-19. Dicen que ese tratamiento se está utilizando en Chile. ¿Cuál, perdón? El uso de lidocaína endovenosa. No conozco ese estudio de los chilenos. No te puedo dar una opinión de usar lidocaína. Me llama la atención y tendré que revisar. No lo conozco. O sea, sé que los chilenos tienen una mortalidad menor, y creo que es porque ellos han diagnosticado a mucha gente joven, la han aislado temprano, y el número de casos no está subiendo. O sea, han hecho 3 cosas que eran lo primero que solicitamos al comienzo: diagnóstico rápido y aislamiento rápido, cosa que en el Perú la gente no ha sido muy disciplinada. La gente en Chile ha sido mucho más disciplinada. Y además están estudiando gente joven y no ha pasado hacia las personas de la tercera edad. Pero no conozco ningún tratamiento con lidocaína, y es primera vez que escucho eso. Disculpa mi ignorancia. No, doctor, no se preocupe. Y bueno, ¿tiene algún comentario sobre pacientes que tienen coinfección con 2 cepas distintas de COVID-19? No, yo creo que eso es una cosa interesante, una cosa de investigación, pero el valor de eso no se reconoce. O sea, estudiar los genomas me parece interesante, porque eso tiene una eficacia para entender mejor los procesos, para encontrar, digamos, mejores métodos de diagnóstico, etcétera. Pero yo diría que es una condición interesante, que no es fácil de estudiar, porque estudiar genomas a 2, entre comillas, virus iguales, no es fácil aislarlos y documentar que son diferentes. Lo hemos hecho en el caso de tuberculosis, por ejemplo, cuando ahora sabemos que hay personas que tienen 2 cepas y que esos afectan su beneficio de tratamiento. Pero en este momento, cuando tenemos otras prioridades, yo diría que no le veo un valor inmediato a saber si el paciente tiene 2 virus y si eso va a ser supuestamente una condición más agresiva. No, yo diría que no. Yo al final solamente quisiera, ya que no hay preguntas, quisiera mencionar que
que el personal médico, los médicos, el personal de salud, los estudiantes de medicina, este es un momento que para nosotros es un reto. Ahora somos la primera línea de trabajo y yo creo que hay que estar en la primera línea, ayudar, educar a las personas, educar donde estemos. Aprendemos a ser solidarios. Nosotros en mi universidad insistimos en esto, por eso los grandes donantes del Hospital Cayetano Heredia son los estudiantes de medicina de la universidad. La donación de sangre hoy en día está parada. Yo tengo, digamos, dificultades cuando discutimos entre los grupos de personas que estamos tratando de ayudar. ¿Qué pasa con el resto de personas? ¿Se da cuenta? O sea, estamos dejando parado el país por un virus, pero los pacientes con diabetes, los hipertensos, los pacientes con SIDA, etcétera, todos estos pacientes requieren tener cuidado, si no queremos que se mueran porque no les dimos la oportunidad de recibir un buen tratamiento. O sea que las personas que tienen el COVID-19 tendrán que ser manejadas a un lado, pero en otros lados tenemos que manejar a los pacientes de todos los días. Las mujeres están embarazadas, tienen que tener niños saludables. Entonces, tenemos que ser conscientes de que hay un mundo peruano que sigue caminando, que hoy en día está afectado porque son la gente pobre que no tiene para taxi, que no tiene un teléfono, que el taxi no los recoge, etcétera, y que están enfermos. Entonces, yo creo que hay que hacer todo lo posible para ir parando esta guerra, para que estas personas no mueran porque dejamos de atenderlos en el siglo XXI. Y entonces es importante el esfuerzo que hagamos. Este es el momento de la solidaridad, del trabajo en conjunto. Yo realmente de las cosas valiosas que he aprendido hoy en día discutimos la gente de salud pública con los ingenieros electrónicos, con los tipos que son unos expertos en bioestadística, con los farmacólogos, con los clínicos, con los que están acá, los que están allá, con las enfermeras, con todo el mundo discutimos para saber qué cosa es lo mejor para hacer por los pacientes, por lo de todos los días. Entonces, yo impulso a que seamos conscientes de que nuestro país requiere todas las mentes inteligentes, o sea, los estudiantes universitarios son una población privilegiada del país, son los que llegan a los niveles más altos desde el punto de vista académico, y las universidades son fuente de ciencia, pero también de humanismo y de cultura, y este es el momento de poner las tres cosas juntas, y en ese sentido me parece importante que ASPEFAN, que ahora hace eso, fortalezca este efecto, y que dentro de eso hace investigación, hay que crear ciencia, pues acá tenemos la oportunidad de rápidamente ir creando ciencia a 4 preguntas que ustedes han hecho, que ahora mismo las voy a anotar, porque hemos hecho una lista larga de preguntas que hay que ir resolviendo de a pocos o a mediano plazo. Así que yo agradezco a ASPEFAN por darme esta oportunidad valiosa de compartir con ustedes. Estaremos siempre en contacto. Mi correo electrónico es muy simple, mi nombre es eduardo.gotuso@upch.pe, y el que quiera alguna consulta o algo, yo trataré de responderle si lo sé, y si no, hago lo que todo el mundo, irme a la biblioteca a aprender. Muchas Doctor, gracias. ha habido un error con las preguntas. Al parecer recién me han llegado varias de Facebook que no estaba en consideración, y creo que es importante atender las dudas de las personas, de los chicos, de los médicos que están viendo la ponencia. Perdón que lo interrumpa de esa manera, pero también esto es importante. La primera que más me repiten es que si hay, ¿cuáles son los criterios de alta para COVID-19? Los criterios deben ser clínicos, de acuerdo, o sea, el paciente que ya se recuperó, o sea, el paciente que está leve, que es joven, a las 2 semanas debe ser puesto de alta. ¿Por qué? Porque a las 2 semanas ya no excreta. Es cierto que algunos pacientes todavía excretan en las heces, pero acá quiero recordarles solamente de que los PCRs en muchas enfermedades infecciosas persisten por meses, pero sin embargo cuando uno cultiva no tiene, por ejemplo, el Zika, antes se decía el Zika de transmisión sexual, el semen tiene PCR hasta los meses 9. Sin embargo, después cuando se fue a mirar, el cultivo nunca salía más allá de 6 a 7 semanas. Entonces,
el PCR es un buen método y la gente dice, no, hay que hacer 1 o 2 PCRs al final. Yo la verdad que no soy muy así amigo de gastar un PCR para estar tranquilo de que es negativo. Si tiene la opción de estar eliminando, le voy a insistir que se lave cuidadosamente las manos cada vez que va al baño, porque hasta ahora no se reconoce el rol de las heces como una fuente importante de transmisión. Y entonces el paciente también, digamos, probablemente su eliminación, sobre todo las formas leves, a los 14 días ya dejaron de eliminar de forma importante, a diferencia de los otros pacientes. Entonces, cualquier paciente que termina de recuperarse, o sea, pasó los 14 días, tuvo una neumonía, etcétera, al salir de alta debería quedarse 14 días de observación. Ya no va, la chance de recaer es mínima. O sea, hay por ahí algunas publicaciones, pero es una cosa mínima desde el punto de vista de salud pública, no tiene impacto. O sea, hay que darlos de alta. Es más, esos son los pacientes que después van a donar su sangre para que tengamos anticuerpos o plasmas, digamos, llenos de buenos anticuerpos. De que yo los pondría de alta al salir, recomendar 2 semanas de aislamiento y después que hagan su vida normal. Ok, doctor, ¿y qué scores de severidad existen sobre COVID-19? ¿Qué score, perdón? Scores de severidad, de gravedad de la enfermedad. Digamos, si ustedes miran los datos peruanos, ¿qué cosas sacan? Que más o menos el 15%, entre el 10 al 15% se hospitalizan. Y cuando miran quién se hospitaliza, en el Perú son personas mayores y por excepción gente de 35, 40 años por excepción, pero el grueso es eso. Y finalmente los que pasan a cuidados intensivos son aquellas personas que tienen, como dije, cofactores, y los que fallecen, el grueso de ellos tienen cofactores. Por ejemplo, el colega que ha fallecido hoy día, lamentablemente, un colega de 66 años con diabetes, se da cuenta, o sea, tenía más de 60 y tenía diabetes. Entonces, esos son cofactores que son importantes a reconocer. Ese es un poco, por eso es que hay que pensar que reducir la carga en los jóvenes va a significar que vamos a proteger a los ancianos. Reducir la transmisión, reducir el grupo core, que son todas aquellas personas de alto riesgo: obesidad, enfermedad pulmonar crónica, enfermedad cardíaca crónica, enfermedad renal crónica, pacientes que tienen diabetes, pacientes que tienen algún grado y finalmente embarazadas. Eso es el core del grupo más severo. Y ya para finalizar, doctor, si se genera inmunidad luego de la infección por COVID o si es posible volver a adquirir la infección luego. Por eso no se reconoce la reinfección. En algunos casos se ha reconocido como una pequeña reactivación del cuadro. Pero hasta ahora lo que pasa es que tenemos, recuerden bien que la primera vez que se describió fue diciembre, y hasta ahora no se ha reconocido eso, y por eso es que se estima que uno queda inmunizado a esa exposición de ese virus la gran mayoría de pacientes, y por eso es que se van a usar los sueros de estos pacientes. Hasta ahora el espíritu es que desde el punto de vista de salud pública no hay una reinfección y podrían haber algunos pacientes que tengan reactivación. O sea, terminan de curarse y en eso vuelven a ser una enfermedad un poco más leve que la anterior. Ok, doctor. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Sí, doctor Gotuso. Nuevamente, Sí. para agradecerle toda su experiencia y su calidad docente que nos ha permitido tener una idea un poco más clara de lo que enfrentamos, y quería pedirle sus palabras finales para cerrar esta noche de su charla. Bueno, yo lo que quisiera solamente es agradecer que esta tecnología nueva nos permite estar comunicados, nos permite aún en nuestras casas poder escuchar charlas, aprender, leer, ir a las bibliotecas, etc. Yo creo que AFEFAM está teniendo un rol importante en un momento de crisis para el país. Y es muy bueno que los estudiantes de todo el Perú, así como los médicos que estén acá,
puedan tener la oportunidad, igual que hace telemedicina el Ministerio de Salud y algunas universidades y algunos hospitales hacen conferencias. Yo creo que esta es una buena oportunidad de felicitar el esfuerzo que está haciendo ASPEFAM para que la capacitación sea diaria. Los mitos y las realidades, las enfermedades son importantes. Y hoy en día esta enfermedad nos afecta profundamente a todos, nos afecta, nos produce un temor, nos produce pánico, nos produce dolor, nos produce tristeza, y encima de eso no podemos practicar lo que siempre hemos practicado, o sea, tenemos la necesidad de abrir un nuevo mundo, pero dentro de eso tendremos que aprender muchas cosas. Hay muchas lecciones negativas, pero muchas lecciones positivas que tendremos que ir haciendo, conociendo el ser humano, digamos, en su integridad cuando nos enfrentamos frente a un enemigo totalmente anónimo, totalmente oscuro, invisible, que nos está quitando la vida. Entonces, yo solamente invoco a ese ejercicio de ustedes y a ASPEFAM agradecerles, permitir con ustedes esta noche y aprender también con las preguntas y comentarios que ustedes han hecho. Muchas gracias. Gracias, doctor Gotuso. Quiero que sepa que dentro de todo, digamos, los participantes, no solamente estudiantes de medicina, que es el mayor grueso, también hay colegas médicos, hay especialistas, y nos acompañan nuestros señores decanos, que son los miembros de ASPEFAM, y en este momento quiero ceder la palabra al doctor Miguel Farfán para que dé su despedida de esta reunión que ha sido muy positiva para todos nosotros, que nos permite acercarnos al conocimiento a distancia y nos demuestra que cuando uno quiere aprender, no hay nada que lo impida. Doctor Farfán. Gracias, doctor Mesa. Doctor Gotuso, a nombre de ASPEFAM y cerca de los 4.000 participantes esta noche, tanto en plataforma como en el Face, queremos agradecerle por sus acostumbradas ponencias y no esperábamos menos de un connotado médico científico, no solamente de alcance nacional, sino internacional. Gracias, doctor Gotuso, asimismo al doctor Juan Carlos Mesa, moderador de esta noche, y a Alexandro por la conducción de las preguntas, y muchas gracias a todos los participantes y que continúen en estas conferencias que está preparando ASPEFAM. El día de mañana los esperamos 8 de la noche y próximamente en otros programas a través de la parte virtual como es el TINCU, y el doctor Mesa ya se pondrá de acuerdo con ustedes. Gracias, doctor Gotuso. Buenas noches. Muchas gracias. Muy amable.